Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El presente video corresponde al ejercicio número 3 de la práctica, perdón, del deber número 4. Este ejercicio se hace referencia a un lenguaje de programación gráfico, o también llamado FUP. En este caso procederemos a indicar, no tenemos para este ejercicio no tenemos un diagrama o una representación gráfica en este caso de la planta, del proceso, de algún determinado proceso. Simplemente lo que intentamos hacer durante con este ejemplo es dar a conocer de forma muy sencilla cómo funciona un lenguaje de programación gráfico. Bueno, en este caso estamos observando en pantalla eh, el ejemplo que se ha desarrollado. Es un ejemplo muy básico y quizá tenga por ahí digamos, algunas salidas un poco que pueden pulirse, ¿no? Pero para modos de entendimiento de cómo funciona este tipo de programación, a diferencia de la programación por bloques que estábamos utilizando para programar nuestros PLCs. Entonces, digamos que es un ejemplo que es aceptable para este tipo para comprender cómo funciona. Listo, entonces, bueno, empezaremos indicando que una de las principales configuraciones que hay que realizar antes de comenzar con el tipo de programación FUP, una vez que nosotros hemos ya creado nuestro proyecto, en este caso hemos denominado como ejercicio 3, el deber número 4, bueno, añadimos en este caso el PLC. Durante toda la serie de estos videos estamos trabajando con un PLC S7200 con la versión 4, sí, la versión del firmware de 4.0. Bueno, una vez que nosotros hemos creado nuestro PLC, nosotros vamos hacia el bloque de programas, y en bloques de programas, en este caso en el main del OV1, debemos de cambiar el tipo de lenguaje de programación. En este caso vemos que está switchado generalmente para trabajar con formato STL. Sin embargo, para este tipo de programación gráfica seleccionamos un lenguaje de programación por sus siglas en inglés FBD. Entonces, al seleccionar ya ese tipo de lenguaje de programación, la pantalla de nuestro main block automáticamente tendrá un aspecto, perdón, la integración de los bloques tendrá un aspecto diferente. De hecho, si nosotros nos fijamos en la parte superior, ya no tenemos los típicos bloques abiertos, cerrados, las señales de las bobinas de salida, las señales, bueno, está aquí sí tenemos el mismo. De hecho, en el programa lo estamos utilizando en esta sección de acá abajo, aquí. Entonces, por ese lado, la programación no cambia debido a que, bueno, este ramal o esta parte de aquí se utiliza para activar, por ejemplo, diferentes ramales o simplemente para hacer unión de variables. Bueno, en la parte derecha encontramos ya las librerías que tenemos ya sí, implementadas en nuestro programa. Estas librerías también las tenemos implementadas cuando hacemos la típica programación por bloques. Entonces, digamos que por ese lado no tendremos algo diferente aquí. Bueno, tal vez la implementación sí cambia un poco debido a que esta vez ya no tenemos en este caso diríamos las líneas, sí, las líneas que llevan la señal, sino que ya tenemos todo implementado a través de bloques. Bueno, para este ejemplo, lo único que hemos hecho es implementar dos contadores, contador 1 y contador 2. También hemos implementado unos bloques comparadores. En este caso tenemos un comparador mayor igual y un comparador menor igual. Tenemos también implementado dos bloques de salida. Y también tenemos un bloque comparador igual igual. Asimismo tenemos aquí sus respectivos bloques de salida. Listo, ahora sí. Bueno, para este ejemplo lo que hemos intentado representar es un control de, entre comillas, temperatura, a través del cual nosotros realizamos la activación o desactivación, en este caso de un ventilador, para el control de temperatura
Y en la parte de aquí abajo lo que hacemos es un control, o mejor dicho, tenemos monitoreado a una habitación en caso de que se produzca un incendio para activar en este caso las válvulas de agua o digamos la tubería antiincendios y también activar una puerta de emergencia para que, bueno, en caso de que hayan personas, puedan ocupar esa puerta de emergencia para poder salir de manera rápida. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, inicialmente, antes de comenzar a programar, es preferible ingresar las variables con las que nosotros queremos trabajar. En este caso, si yo me voy a Show All Tasks, vemos que aquí tengo todas las variables que nosotros hemos, bueno, que se ha creado para la implementación de este ejercicio. Aquí no la estamos utilizando, sin embargo la vamos a dejar ahí. Bueno, tenemos todas las variables que nosotros hemos implementado. Una vez que ya hemos creado todas las variables, entonces ahora sí pasamos al main. Entonces, el contador 1, o mejor dicho, sí, el contador 1 fue implementado para en este caso representar la temperatura a la que se encuentra ese cuarto, asumiendo, o sea, más o menos funciona como un sensor de temperatura. Entonces, lo que nosotros ingresamos en CU o Count Up es una señal que nosotros la vamos a controlar a través del Sim Table. Vemos que aquí vamos a abrir el Sim Table. A ver, vamos a ver, ¿por qué no se abre? Bueno, algo pasó con el Sim Table, pero bueno, nosotros vamos a manipular el Count Post. En este caso, esta variable hace referencia al contador positivo. También tenemos un contador negativo, lo que hace que cada vez que nosotros generamos este pulso, el contador, en este caso en la entrada count up, lo que hace es aumentar un dígito. Es decir, si estamos inicialmente en 0, pasará a 1. Si pulsamos nuevamente, pasará a 2, a 3 y así sucesivamente, hasta un máximo de 10 pulsos. Lo mismo pasa con el count neg, que hace referencia a un contador negativo, que lo que hace es disminuir en un dígito o en un valor entero la cifra que tenemos, es decir, podemos bajar el 10, 9, 8, así hasta llegar nuevamente al 0. Tenemos también una señal que hemos denominado como reset count, que lo que hace es resetear los contadores en caso de que querramos volver nuevamente al valor de inicio que es igual a 0. Y finalmente lo que hemos ingresado en esta parte es la señal que nos emite, o mejor dicho, el valor que emite el contador. Es decir, por cada pulso que nosotros generamos, ya sea un count up o un count down, lo que hacemos es monitorear a través de esta señal en qué valor nos encontramos o qué valor es el que estamos obteniendo a la salida de nuestro contador. ¿Por qué es importante saber el valor que tenemos? Porque si nos fijamos en la parte de abajo, nosotros hemos implementado dos bloques comparadores, un bloque comparador mayor o igual y un bloque comparador menor o igual. Estos bloques se utilizaron para, decirlo de una manera, dicho de una manera, para mantener un control, es decir, cuando la temperatura supera si la temperatura generada por el contador supera los 8 grados, entre comillas, se va a activar, es menor a los 8 grados, se va a activar el ventilador, mayor a 8 grados, se va a activar el ventilador. Sin embargo, cuando la temperatura disminuye a los 3 grados, entonces se va a apagar el ventilador. Quiere decir que cuando la temperatura es muy alta, nosotros activamos nuestro ventilador para que la habitación comience a refrigerarse. Y cuando la temperatura es demasiado baja, entonces nuestro ventilador dejará de funcionar. ¿Para qué? Para que de esa manera la temperatura no siga disminuyendo y se mantenga ya en un rango moderado. Eso con respecto al control de temperatura. Más abajo lo que hemos implementado es de la misma manera un contador, pero con este contador lo que intentamos hacer es representar la activación o desactivación de un sensor de humo que detecta cuando en el cuarto, en la habitación, se está produciendo un incendio que puede ocasionar, bueno, mayores daños. Entonces, lo único que hace este contador es mandar una señal 1 en caso de que el sensor se activa y al recibir esa señal de 1 a través de este contador igual, nos indica que si es que
se activa el sensor de temperatura representado por este contador, entonces el bloque se activará y a su vez activará estos dos bloques de salida que representan abrir una puerta de emergencia y también abrir una válvula de agua para, en este caso, yo que sé, apagar algún incendio que se esté produciendo. Entonces, por el momento, solamente a modo de este ejemplo, vamos a utilizar los valores indicados de esta manera. En la parte de acá arriba, con respecto al encendido y apagado del ventilador, y en la parte de acá abajo, con respecto al encendido y apagado de una puerta de emergencia y también las válvulas de agua. Entonces procedemos a realizar la simulación. En este caso vamos a cargar nuevamente nuestro programa debido a que listo. Entonces abremos el PLC Sim. Vamos a reiniciar nuevamente el PLC Sim para poder visualizar el funcionamiento de nuestro programa. Listo, entonces una vez solucionado ya el problema con el PLC Sim, hemos creado un nuevo proyecto, entonces procedemos a observar el funcionamiento de nuestro programa. Listo, en este caso, por ejemplo, sabemos que en este caso tenemos activado el ventilador, dado que nosotros ahorita tenemos un valor de 0 en la salida de nuestro contador número 1. Entonces, si nosotros comenzamos a aumentar la señal, vemos que pasamos a 1, sigue desactivado, pasamos a 2, sigue desactivado, perdón, sigue activado el contador, la salida Q0.4, pasamos a la siguiente, se desactiva en ese momento la señal, seguimos subiendo, en este caso asumiendo que es la temperatura la que sube, y una vez alcanzamos el valor de 8, que es la temperatura máxima, vemos que se activa la señal de activar el ventilador. Podemos hacer nuevamente lo mismo, comenzamos a bajar la temperatura, se desactiva la señal, llega nuevamente a la temperatura mínima y se activa la señal de desactivar ventilador. Vemos que está funcionando correctamente los bloques comparadores. Bajamos ahora la opción de el sensor de humo. Vemos que si nosotros comenzamos a aumentar la señal, en este caso, al ubicar la señal como un valor de 1, se interpretará como la activación, o como la activación del sensor. Es decir, el sensor ha detectado que se encuentra la habitación con humo, por lo tanto, y asumirá que es un incendio, por lo tanto, abrirá las válvulas de agua para apagar el incendio y también abrirá la puerta de emergencia. Si nosotros cambiamos el valor de 1, ponemos cualquier otro valor, vemos que se desactivarán ambas salidas. Como lo mencioné anteriormente, esto se lo hizo a modo de ejemplo, solamente para verificar cómo funciona la programación a través de bloques. Sin embargo, digamos así que la eficiencia o tal vez el diseño de este tipo de programación debe de ser obviamente perfeccionado en base a los requerimientos en este caso, del ejercicio. Si tuviéramos un ejercicio mejor, yo que sé, más planificado, podríamos elaborar ya quizá esta parte de aquí, dejarlo encendida para mientras se alcance la temperatura mínima y solamente se encenderá cuando se alcance la temperatura máxima. Entonces, son cosas que ya con un ejercicio mejor planteado, planificado, se pueden pulir. Sin embargo, nuevamente repito, este ejercicio solamente se lo diseñó para demostrar cuál es el funcionamiento, cómo se utiliza este tipo de programación utilizando, en este caso, un lenguaje de programación con FUB
o a través de una interfaz gráfica y no a través de bloques como lo hacíamos en el tipo de programación STL, que es el tipo de programación normal o que hemos estado utilizando en los anteriores videos para programar nuestro PLC. Eso es todo en cuanto a este video. Muchas gracias.